qué mejor que acabar nuestro programa tomándonos una tacita de té. Y como es habitual cada lunes, lo hacemos en buena compañía, la de Patricia Robles, que es sommelier del té. Buenos días, Patricia, ¿qué tal estás? Hola, buenos días, Chelo. Como siempre, tomando un té, estaba esperando. Muy bien, qué buena compañía, una tacita de té. Bueno, Patricia, como es habitual, todos los lunes le queremos dedicar unos minutos al té y a descubrir este fabuloso mundo que cada vez está despertando más interés entre los leoneses. Lo cierto es que en los mercados, en las tiendas de tés, nos podemos encontrar con infinidad de variedades distintas de tés, de infusiones, algunos con nombres muy sugerentes, como pasión turca, té blanco, flor de geisa. Pero cuéntanos, Patricia, ¿cómo podemos orientarnos a la hora de elegir un té y un té que nos guste? Pues mira, primero creo que tenemos que saber que todavía hay muchas culturas en las que se dice té para nombrar pues cualquier infusión, hacerse un té de menta, un té de manzanilla, pues es muy habitual. Aquí en León, además, tenemos varias especies botánicas de tipo herbáceo a las que llamamos té. Yo, bueno, en la tienda tengo la experiencia de que mucha gente me viene a pedir té de roca o té de peña o té de monte pensando que, bueno, pues que me está pidiendo el té que internacionalmente se conoce como té. Y no. El té es un producto complejo. Quiero decir que, aunque para nosotros el vino, por ejemplo, nos resulte obvio, pues la complejidad que este tiene es equiparable a la complejidad del té. Por ejemplo, si alguien pide un vino en un bar, pues claro, aquí en León, por ejemplo, pues pides un vino y si no dices el apellido, si no dices pues lo quiero tinto o lo quiero blanco, pues el camarero va a decir, bueno, a ver, estás pidiendo, tengo 80 botellas en el bar, dime algo más, ¿me explico? Pero claro, con el té pasa lo mismo. Pasa que si aquí en España tenemos una tradición como que conocemos el té como el té de peña, pues claro, estamos ahí un poco confusos. Entonces tenemos que saber que el té, al igual que el vino, pues también tiene pues una denominación de origen o una indicación de geográfica protegida. Entonces yo creo que sí conviene saber pues que hay unos estándares, igual que casi creo que en todo el mundo reconozcan lo que es un Rioja o lo que es un Oporto, pues de la misma forma tenemos que diferenciar lo que es un Darjeeling o un Puer. Y ya casi aprovecho para hablar, por ejemplo, del Rooibos, que es una planta que en España ha tenido una entrada ha tenido muy buena acogida. Casi todo el mundo ya casi lo conoce en un espacio de tiempo relativamente corto. El Rooibos no es un té, el Rooibos es una especie botánica diferente a la especie botánica del té. Entonces, tenemos que saber que el té es una planta que llega a ser un árbol, lo que pasa que se poda a una altura, estamos acostumbrados a ver los campos de té pues cortados más o menos como a 1 metro de altura para que su recolección sea sencilla. Y el Rooibos no es un árbol, el Rooibos es un arbusto, igual que el té de roca o el té de peña, pues son unas hierbitas que no crecen más allá de los 40 centímetros. Entonces, con respecto al té, pues que bajo mi punto de vista, que es interesante saber, pues que hay unas denominaciones de origen, como decía antes, Darjeeling, Puer, Ceilán, que conviene saber que tienen un sello y que por ejemplo el Darjeeling en 1983 se reúne la Junta del Té de India y deciden crear un logotipo que identifique a este té y que tenga su sello propio y que a la vez verifique que se trate de un Darjeeling. Porque claro, hablar de denominación de origen o indicación geográfica protegida, pues significa hablar pues de unos criterios de calidad que se han consolidado con el tiempo, que tienen una larga tradición y que hacen referencia pues a un lugar concreto
donde se dan unos factores naturales como es el clima o la tierra, y unos factores humanos particulares, pues como es la forma de recogerlo, las máquinas que se utilizan, la mecánica que se utiliza para fabricar el té. Entonces, estos lugares confieren pues unas características concretas que hacen que ese té sea diferente del que se produce en otros sitios. Igual que te comparaba antes pues un Rioja con un Oporto, en el sabor lo vamos a percibir, lo vamos a notar que no tiene las mismas notas aromáticas un vino de Rioja que un vino de Oporto. ¿Por qué? Porque aunque los dos provienen de la uva, se hacen unos procesos totalmente diferentes posteriormente en fábrica. Entonces eso confiere sabores diferentes. Con el té pasa exactamente lo mismo. El Darjeeling, por ejemplo, que estaba hablando sobre él y sobre su logotipo, pues consigue que en 1983 se crea este logotipo. No es hasta 2004 que se le otorga de alguna forma la indicación geográfica protegida. Entonces, un conocedor cuando prueba un té, pues un Darjeeling, lo reconoce rápidamente por su sabor, porque tiene un sabor, un terroir que se conoce entre los sommeliers, que lo identifica. Entonces, estos aspectos climáticos y del suelo y del varietal de la planta y de la forma de producción son determinantes en el producto final. Así que un Darjeeling pues es un té que en cualquier parte del mundo lo puedes pedir con este nombre y te van a ofrecer un Darjeeling. Te lo pueden ofrecer de primera cosecha, de segunda cosecha o de monzón, pero va a ser un Darjeeling que se ha producido en esa región y con las características, con la producción característica de esa región. Entonces, claro, no se puede poner una etiqueta de un té cualquiera como Darjeeling. Si lleva la palabra Darjeeling, tiene que ser de Darjeeling. Claro. Bueno, que tú hacías el símil con los vinos, pero también se puede hacer con la manzana reineta, por ejemplo, con la pera conferencia, con otros productos que tienen unos sellos de calidad que te dan garantías precisamente de eso, de calidad y de procedencia. Por lo tanto, no solo cuando se pide un té para tomar en un establecimiento, sino cuando se va a comprar ese té, fijarse si las cajitas tienen ese sello de calidad del que tú nos estás hablando, para que nos dé garantías precisamente de eso, de la calidad del té, de la infusión. Efectivamente. Si pedimos, por ejemplo, un pasión turca, pues puede que yo te ofrezca mi propia mezcla con ese nombre, porque pasión turca es un nombre comercial. Entonces, podemos llamar pasión turca a un rooibos, que lo pongamos ese nombre, rooibos pasión turca. ¿Por qué? Porque tiene manzana o tiene algún tipo de sabor que le identificamos con Turquía, que el fabricante pues le apetece poner ese nombre porque le gusta, pero a lo mejor te vas a otra tienda de té y un pasión turca pues es otra cosa, es un té negro con pétalos de rosa, canela, en fin. Sin embargo, si tú pides un Darjeeling, da igual, vayas donde vayas, te tienen que ofrecer ese producto. Entonces, esta es una diferenciación que a mí me parece muy interesante en cuanto a los tipos de té. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el puer. 30 segundines, Patricia, nos quedan. Bueno, pues si te parece, en estos 30 segundos, si quieres, como es que hablar del té es tan... Escucha, hacemos una cosa, Patricia. Si todavía te queda mucho que contar precisamente de estas calificaciones de calidad de diferentes tés, abrimos un nuevo apartado la semana que viene. ¿Te parece? Fenomenal, me parece estupendo porque me parece muy interesante, sobre todo para el cliente y para el consumidor. Pues así lo hacemos, lo dejamos esta segunda parte para el lunes que viene, cómo elegir los tés de calidad. Patricia Robles, muchas gracias por acompañarnos. Feliz semana. Gracias a ti, Chelo. Hasta luego. Un placer. A todos ustedes les emplazo mañana 12:20 en Hoy por Hoy en Radio León y Radio Bierzo. Sean felices.